Buenos días, Antonio, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Y bueno, como todas las entrevistas que hacemos, siempre nos gusta empezar por el principio. ¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo de la radio? Bueno, mis primeros comienzos fue a una edad muy temprana. Nos situamos, yo tenía 15 años o 16, no había televisión y en las casas lo único que había son aparatos de radio en aquel tiempo, que tenía 9 FM en la radio y había solamente AM y los aparatos tenían 2 o 3 bandas que eran la de AM, onda corta y lo que llamaban onda pesquera en aquel entonces. Entonces a mí me gustaba mucho jugar con aquellas cosas en casa y me preguntaban a mis padres, ¿qué haces? Pues escucho aquí en estas bandas a ver. Entonces ahí me entró a mí empecé a escuchar a la gente, no había SSB y entonces les escuchaba perfectamente porque convencí a mi padre que me pusiera una antena exterior, cosa que me costó, pero al final me la puso, ¿no? Y ahí comienza mi afición a la radio. Y luego ya empecé, como conocía la electromecánica, pues empecé las dos cosas, electromecánica, y un poco empecé también a estudiar radio. Y cuando yo entré como radioaficionado o quise hacer eso, pues ya me construí yo mis propias... Yo ya me había construido mi aparato de galena, a título, digamos, experimental, me lo pasaba muy divertido. Y cuando saqué el indicativo en los años... no me acuerdo muy bien, me parece que tenía aquí yo una lista de las fechas. Mira, solicitud de examen fue el 11 de septiembre de 1967. Antes de ayer. Sí. Y la autorización del indicativo fue el 26 del 1 del 68. En este tema del examen, pues hay un dato que creo que lo ha comentado Nicolás ya. Coincidimos los dos en el mismo día y a la misma hora, y nos examinamos juntos. Yo a Nicolás no le conocía de entonces. Luego ya empezamos a conocernos, asistíamos a las reuniones que teníamos en la cafetería París, no teníamos club, ni teníamos nada, ¿no? Y entonces ahí fue el tema. Me autorizaron, antes te autorizaban a montar la emisora, te decían que no podías utilizarla, claro, en lo que no viniera el ingeniero de telecomunicaciones. Estamos hablando de mi antiguo domicilio anterior, en la calle La Luna, 2 calles más allá, y entonces fueron a hacer la inspección, me la dieron de paso y ya me dieron la autorización para emitir. Y entonces esa solicitud, ese permiso, estamos hablando del 7 del 11 del 68. Después, en 1971, no sé si a todo, no tengo muy claro por el tiempo, nos autorizaron el que quería a entrar en protección civil, porque tú podías ser colaborador, pero no de transmisiones, ¿no? Entonces nos hicieron una tarjeta a los voluntarios que hicimos, que ahí, por aquí la tengo todavía, una tarjeta para que figurara cuando tú ibas con el coche por algún sitio o tal, que eras de Protección Civil Comunicaciones. Y eso estamos hablando, tarjeta de Protección Civil, en 5 del 1 de 1971. Y bueno, así empezaron las cosas. En todo este tiempo, pues poco a poco fueron variando los equipos. Yo casi todo era, bueno, al principio todo, el receptor, el emisor. Yo tenía un emisor con una 807 y tenía un receptor regenerativo con filtros y bobinas intercambiables, ¿no? Que yo me había construido todo. Y luego ya pues empezaron los comerciales, empezamos a comprar equipos, que yo no era muy partidario porque siempre me ha gustado más, digamos, el cacharrear, el hacerlo. El cacharreo que llamamos,
que no el comprarnos electrodoméstico, ¿no? Pero bueno, al final tienes que entrar por ese tema y te empiezas a meter en un mundo como con los móviles, ¿no? Te empiezan a decir que este móvil, como decían los antiguos anuncios de la televisión, que este producto lo va 7 veces más blanco que el que tenías, y entonces te compras el siguiente y no acabas nunca, ¿no? Yo los últimos que me compré fue el 897. Sí, el 597 me parecía, ¿no? Sí. Este es el último, aunque ya también, estos son similares. Este es Tribanda de VU, tiene también UHF 1200, y bueno, luego ya ha habido una temporada que me he parado un poquito de este tema porque me ha dado un poco más por la investigación. También me gusta patentes y marcas que no tienen nada que ver con la radioafición. Y aquí sigo, me refiero que... ¿Y qué tipo de radio haces? ¿Haces radio aparte de cacharreo? Me gusta hacer radio más que los sistemas digitales. Tanto es así que yo tengo ahí arriba, que por cierto no está ahí arriba, lo compré y no lo he estrenado. O sea, prácticamente no lo he estrenado. Me gusta hablar, hacer pruebas, y una vez que veo porque me apasionan ahora un poco más las antenas. Las antenas que se pueden hacer ahora pequeñitas para las bandas altas y tal. Y claro, cuando lo pruebas y ves que funciona, pues... La satisfacción es... Sí, ya te quedas ahí como diciendo, bueno, pues ya veo que funciona, y cacharreo mucho porque me permite escuchar. Yo escucho mucho. Me permite escuchar. Hacer aquí, ahora estoy reparando el frecuencímetro digital, que se han estropeado las baterías y las estoy cambiando, pero me refiero que me permite hacer muchas cosas, ¿no? Y estar escuchando. Bien es cierto que me da un poquito de pena, en el sentido, esto entre comillas, de la forma de hablar que teníamos respetuosa todos, me refiero antes, y ahora pues rara es el momento, el día que no oyes insultos entre uno sí, que pone... En HF ahora hay veces que sí, es... No, y en U, digo, y en HF, me refiero que sale uno insultando porque le ha puesto la portadora, porque tal, porque... Claro, eso nosotros no lo hacíamos. Nosotros teníamos muy en cuenta el código del radioaficionado, los 6 puntos famosos, ¿no? Cosa que parece que la gente se ha olvidado últimamente de todo eso, ¿no? Sí, hoy en día, por desgracia, en general, esto es un reflejo más de la sociedad. Sí, es verdad. Todo el respeto que se tenía, la educación que se tenía antes por los demás, por todos, se ha perdido. Entonces, y dices a uno, oye, por favor, que la frecuencia está ocupada. Y dice, perdona, oye, no oía yo muy bien por esta zona o tal, y se pedía disculpas, tal. Ahora se insultan, se dicen cosas, en fin, pero es así. Por desgracia es lo que toca ahora, pero bueno. Exacto. Una pena, lo bonito que era lo de antes. ¿Y qué recuerdos tienes? ¿Cuál es tu mejor época en la radio, esos comienzos? Bueno, aparte de los comienzos, que fueron muy bonitos, luego fue un momento, diría yo, dorado, cuando nos autorizaron las bandas altas, que nos permitían trabajar con tensiones bajas, con potencias muy pequeñas, y los que teníamos el privilegio de tener una buena antena en un sitio despejado, como era mi caso, pues empezamos a hacer contactos y era muy divertido. Me acuerdo una vez, uno MO, Manolo y yo, bueno, también estaba IZ, Macías, empezamos a hacer emisiones. Estamos hablando, yo tenía entonces, que por ahí lo tengo arriba, me parece, o no sé si está aquí, a veces tengo un poco de lío, si lo tengo aquí o lo tengo en el otro lado. Bueno, pues yo tenía un equipo hecho a válvulas que lo construí yo, como paso final la QQ03/7, me parece que era, que daba como, tenía un consumo de 14 o 16 vatios, 17,
y daba 12 vatios de salida de radiofrecuencia. Bueno, con eso, yo en esta torre que tenía una antena en la punta, pues hacía maravillas, me escuchaba todo el mundo. Y cuando me decía, cuando jugábamos y nos gastábamos bromas, decía, es que mi emisora es la mejor del mundo. Y se reían, ¿no? Y entonces Manolo y yo, y con Cuatro España Radio, enlazamos Valladolid-Madrid en directo, en aquel entonces, que era un récord, no había repetidores, y enlazamos perfectamente. Manolo y yo, que teníamos entonces, yo había hecho una antena de 8 elementos doble espaciado que tenía 3 metros o casi 4, no me acuerdo muy bien, porque la tengo desmontada allí y está en el chalet. Y entonces no había ruido apenas y era muy divertido. Esa época fue muy bonita porque ya te digo que te permitía, y bueno, aquí en Valladolid yo muchas tardes salíamos yo con un vatio, que por ahí, ese sí le tengo por aquí, no sé dónde, pero ese sí le tengo, a transistores con un vatio. Y claro, salías como no había ruido de nada, pues nada más pasar de AM a FM, bueno, era aquello, era otro mundo. La calidad de FM. Exactamente. Entonces esos momentos fueron muy bonitos. Me alegro. ¿Y tienes algún premio o trofeo que tengas especial cariño? ¿Alguna QSL? Bueno, todos, me refiero, sí, QSLs tengo, pero me refiero, no tengo grandes cosas como trofeo, por eso que te he comentado que no me he dedicado mucho a los DX. Yo tengo pues tarjetas, claro que tendré, de Estados Unidos, pero me refiero, yo tengo, por ejemplo, el diploma, pues tengo el diploma obligatorio, que era el diploma España, para pasar de categoría, ¿no? Después, el feria de muestras de aquí, no sé si tengo 2, de estos que salían provinciales en otros sitios, sí. Tengo 3, 4 o 5. Pero quiero decir que no tengo varias tarjetas aquí. Esta, por ejemplo, lo que pasa es que esta es de la calle La Luna, me refiero esa sí, es de las más antiguas. Esa es de las más antiguas. ¿De Miavevich? Sí, esa es cuando estaba en la otra calle. Y tengo un paquete así de grande, no tengo muchas, me refiero que no era yo de los que... De los que más consiguieron. Exactamente. ¿Y qué anécdota o recuerdo tienes? Una anécdota especial de tantos años en radio, decir, es que esto, lo que me pasó aquel día es inolvidable. Bueno, el último, pues cuando me entregaron el botón de oro, pues oye, me dio satisfacción porque el de plata me lo mandaron por correo. En este de oro me avisó Isidro que tenían la intención de hacer de esa otra forma, y la verdad que me resultó muy agradable, ¿no? Y luego anécdotas curiosas, pues me acuerdo cuando me cambié a este domicilio, pues la ley de antenas era diferente, tenías que pedir permiso a la comunidad para que te dejaran instalar la antena en la terraza, ¿no? Y entonces, bueno, pues se formó la comunidad, yo fui de los que llegaron cuando se terminó el edificio, y me autorizaron, o sea, me dijeron, bueno, ¿y no va a producir usted interferencias? No, si algún día se producen interferencias, ustedes me lo dicen, y en todo caso ustedes me denuncian y tengo que dejar de emitir, cosa que no va a ocurrir, y no ha ocurrido, ¿no? Y como cosa anecdótica, yo hago eso, y a los pocos días me encuentro a un señor y dice, oiga, perdone, ¿es usted ese que tiene una emisora clandestina? Y yo me lo decía así sonriendo, así y yo pensé que era broma, porque me lo decía de broma. Digo, sí, digo, una emisora clandestina tengo. Digo, soy el representante en Valladolid de Radio España Independiente, estación Perinoica. Entonces, pero en esa época... Entonces metí la pata bien, porque claro, aunque era una broma, yo pensaba que era una broma, pues él no iba a... Sí. Dijo, vale, pues nada, gracias, digo, de nada. Riéndonos los dos así un poco. A los 4 o 5 días llaman a la puerta, menos mal que estaba yo aquí en casa. Y 2 señores, dicen,
policía secreta. Ah, pues, ¿es usted don fulano tal? Sí. Pase, pase, no se queda en el pasillo, tal. Pasaron ahí. Digo, pase al comedor que hablamos y tal. ¿Tiene usted una emisora? Digo, sí, sí. Mi indicativo oficial es una JU. Digo, ahora les enseño la autorización. Y tal. Dice que nos han dicho que tenía usted una emisora, que si era legal, que si tal. Se ve que alguien. Sí, que fue el señor que... Entonces, les estuve echando la documentación, les invité a una copa, no sé, me acuerdo. Digo, mire, les voy a decir una cosa para que no les ocurra esto. Digo, todos los radioaficionados en telecomunicaciones, en correos y telecomunicaciones, era correo. Sí. Digo, ahí hay una lista de personas autorizadas con el domicilio, con todos los datos. Si tiene usted una de estas, que dice, oye, hay una emisora en tal sitio, sí, allí le van a decir si está legal o no. Exactamente, y se van a narrar ustedes el paseo tal. Y esa es una anécdota que me pasó al muy poco tiempo de cambiar de domicilio. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Luego hay otro tema curioso que, por cierto, en la carpeta, digo, en esta carpeta tengo todas las cosas. Bueno, pues no está, yo no sé por qué la he sacado. Hubo un momento cuando la transición, lo que ya no quería yo la nota, porque las notas, ahí tengo todas las cartas de esto que te he contado, y eso ahí no te equivocas. Entonces hubo un momento, yo no estaba, no sé ya si estaba Carrero Blanco o quién fue, nos mandaron una circular que nos prohibían utilizar las emisoras. Tuvimos que dejar de dijeron, desde hoy hasta nuevo aviso, queda prohibido. No sé si te lo habrá comentado alguien. Bueno, no, pues, la primera vez que te comí, es muy curioso. Pues yo tengo la carta. No la he encontrado, pero la tengo que encontrar porque no creo que la haya tirado en estos traslados. En estas veces que haces. No, que hay veces que empiezo, mujer, pero esto que es me echa una bronca cariñosa diciendo, esto parece un taller, esto parece, lo tienes todo aquí, tantas cosas. Bueno, no sé si una de esas, pero me extraña porque nunca he tirado yo las cosas. Y entonces, como te digo, era una carta que nos prohibía temporalmente el hacer uso de las emisoras. Y no lo relaciono muy bien si estaba... que a lo mejor... Sí, no sé si estaba Franco o cuando ya... falleció Franco, a lo mejor el periodo ese justo... No, yo creo que cuando delegó, porque ya sabes que antes de fallecer sí, estaba Carrero Blanco, ¿no? Y después estuvo, no sé quién, hubo otro, que es el que anunció la muerte de Franco. Entonces, esa carta tiene su valor en el sentido que es curioso, es decir, sí, fíjate, de golpe, es decir, que nadie transmita, hoy que coges el teléfono y el más tonto, valga la expresión, sí, puede mandar un mensaje al quinto pino. Claro, eso es, pues eso, lo mismo, explicaciones de otra época que los que somos jóvenes no hemos vivido. Exactamente. Pero que ahí está, forma parte de la historia. Claro, que no se entienden porque eran otros tiempos, ¿no? Y en estos tiempos de hoy en día, con tantas ocupaciones y demás, ¿el tiempo que le dedicas a la radio es el que te gusta dedicar? ¿Te gustaría tener más tiempo para la radio? Curiosamente, yo pensé que iba a dedicar más tiempo, ¿no? Pero me pasa una cosa un tanto extraña que yo antes no me lo creía, ¿no? Cuando yo llegó el momento de jubilarme dije, ahora incluso hay personas que al jubilarse han tenido problemas de no saber qué hacer, que es un problema muy serio. Es importante, sí. O sea, personas que han tenido que incluso ir al psicólogo porque no sabían qué hacer en su vida, sí. Las horas libres, ¿no? Tenían tanto tiempo libre que no sabían qué hacer. Yo dije, tengo una carpeta de ideas y proyectos, otra tengo de patentes y marcas, tengo otra de antenas, tengo otra. Y entonces digo, anda, si no he hecho ni la 10ª parte de las cosas que tengo ahí para hacer. Y entonces me viene a la memoria lo que decía un amigo mío. Dice, desde que no tengo nada que hacer, no tengo tiempo de nada. O sea, eso es lo que me pasa a mí ahora. No. Estás tan ocupado que quieres hacer tantas cosas que al final no haces nada y nada. Efectivamente. Sí, sí.
¿En qué instalación tienes? Claro, tienes dos QTHs aquí, no sé si en el otro lado Sí, tienes... bueno, ahí tengo más equipos, lo que pasa es que son más antiguos, ¿no? Allí tengo Es una torre sí, bueno, que es envidiable, ¿no? sí, tengo la torre. Las antenas también, pero sí, eso la torre... Bueno, ahí sabes, cuando se tiene espacio y los días son largos, porque ahí tienes un poco más de tiempo, claro. Pues claro, a mí me apasiona, como ya habría hecho al principio, el tema de las antenas, ¿no? Entonces el diseñarlas, o sea, todas las antenas, no siendo la Telges, y qué más, y una doble bazooka que compré a no sé quién, que la tengo allí. Además todas me las he construido yo. Tengo una doble banda de 15 y 20 metros, que tiene 12 metros la que está en la torre aquella. Esa la construí yo, y además que me divierto mucho haciendo las cosas allí. Mi mujer se enfada mucho, porque cuando le hablo que voy a subir al tejado o a la torre o tal, pues bueno. Toma todas. Exactamente, toma todas. Y allí tengo un equipo de los primeros que yo compré de segunda mano, que es un equipo que llevaban, no sé si eran los Junker, me parece que es alemán, los aviones Junker o los tanques para las comunicaciones. Y ese tiene oscilador, para la época era muy tenía gonio y tiene oscilador de batido. Con ese, cuando empezó el tema de la SSB, si yo estaba allí antes de esos equipos, pues yo no tenía que llevarme ninguno de estos de allí, porque si solamente era escuchar, yo ponía el oscilador de batido y funciona estupendamente. Es curioso. Y además a válvulas, es así de grande, y no sé si pesa 15 kilos o algo así. Claro, no te hablo de válvulas y transformadores de esos que llevan. Exacto. Ya es una barbaridad. ¿Hay algún proyecto de radio que te hubiera gustado hacer o algo? Bueno, llega un momento que con los años, pues vas perdiendo, no digo que la ilusión, porque yo creo que esta ilusión no la pierdo, porque todo el mundo intenta, te va robando sitio, porque hace falta sitio de forma puntual, ¿no? Es decir, lo que te quedas, ahora mismo estamos solos y el fin de semana somos 11, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el mundo, y entonces llega un momento en que, claro, si estamos solos, pues yo empiezo un proyecto de cualquier tipo y lo dejo aquí encima de la mesa. Si vienen mis nietos, que tengo 5, pues no puedo hacerlo. Entonces lo tengo que dejar. Y digo, ¿para qué lo voy a empezar si lo tengo que guardar mañana, ¿no? Entonces, cuando hago cosas realmente, es un poco más en el otro lado, ¿no? Porque luego también en la época de verano hay veces que nos vamos a Alicante y ahí tengo un 807, no, 817, ¿no? Sí. Ese pequeñito. El QRP. Sí. Y con ese pues hago un poquito. O sea, yo siempre hago radio. A mi modo, me refiero. Sobre todo escuchar, ¿no? Pero los instrumentos más que transmitir es... Y proyectos, ya digo, así interesantes, pues la verdad que muy pocos ya. Mejor alguna cosa. Estoy, como dije al principio, le tengo especial interés al 816 y le quiero acoplar un estabilizador de frecuencia de estos que tienen todos estos. Sí. Lo que le pasa es que empiezas a transmitir en Valladolid y acabas en Barcelona, ¿no? Sí, sobre todo si la diferencia de temperatura varía mucho, ¿no? Y proyectos así serios, la verdad es que cada vez menos, ¿no? ¿Y quién consideras que han sido tus maestros en la radio? ¿Tuviste maestros en su día? Bueno, sí, me refiero que yo recuerdo, además con mucho cariño, pues recuerdo a Don Martín, 1AX, recuerdo a Manolo Italia Yucatán, que me parece que ya no es radioaficionado. Me parece que se va a Málaga, hace 2 o 3 meses no vimos, de casualidad. Y
todos esos que eran pioneros en ese momento, pues yo me acuerdo que Manolo tenía un buen equipo, unos buenos equipos, Sommercan, de esos que entonces eran prohibitivos desde el punto de vista económico de comprarles, y a unas tardes iba a visitarle y hablábamos y transmitíamos desde allí, y yo, como dominaba el tema, porque el problema que suele tener mucha gente, como le pasaba a don Martín, pues se compraban las cosas y luego se les estropeaba la fuente de alimentación o cualquier cosa, y no eran capaces de solucionarlo ellos, y entonces muchas veces me llamaban, ¿qué me ha pasado esto? Y yo iba, se lo solucionaba, ¿no? Pero ellos me animaron mucho, me refiero, de hecho, pues esas reuniones que teníamos con ellos, el comentar cómo iba evolucionando la técnica, que fueron unos años muy curiosos. Ahora también va muy deprisa, pero no es tan espectacular como fue antaño, ¿no? Claro, el paso de válvulas a transistores tuvo que ser, vamos. Claro. Es que yo he conocido, los de mi edad, hemos conocido los primeros aparatos de radio, que eran unos mazacotes impresionantes, y ahora estamos hablando del sistema digital de todo tipo, ¿no? Me refiero y eso es una cosa que yo creo que ya no se va a dar, digo, que haya esas diferencias tan grandes en una generación, pero no solamente en esto, en la vida privada, en el transporte público, en viajeros, en todo eso, ¿no? Y de toda la gente que haya pasado por la radio, que has conocido, de los que ya no son radioaficionados, como me comentabas, o de los que por desgracia nos han dejado, ¿a quién echas más de menos en la radio? Bueno, echar de menos se echa a todos, se echa de menos a todos, porque no hay que olvidar que estás hablando de unos amigos tuyos que comparten una afición, ¿no? Y claro, si comparten una afición y además son amigos tuyos, pues los sientes y los echas de menos. Lo que pasa es que te vas dando cuenta que la vida es así y que ellos se han marchado, y estadísticamente, que la estadística funciona. Yo la he utilizado mucho en mi trabajo, en el tema de los mantenimientos preventivos y predictivos, todo eso. Y dice, esta máquina con estos materiales, tantas horas de funcionamiento, tal, se para de aquí a no sé qué. Pues nosotros nos pasa lo mismo. Dice, este señor con estos años se muere en esta franja, y te mueres. Salvo rarísimas. Por desgracia que no nos quedamos nadie. No, pero no solamente no nos quedamos nadie, que se da, o sea, se da la franja de esperanza de vida, ahí está, incluso está separada la de los hombres y las mujeres. Está claro. O sea que el sexo débil se muere menos, vive más que el sexo fuerte. No sé. Me parece que está al revés de la definición. Efectivamente. Está claro. ¿Y qué otros hobbies, qué otras aficiones tienes aparte de la radio? Bueno, hubo un tiempo que poco, ¿no? Jugué un poquito al tenis. Al golf, ahí tengo los palos todavía, que es un rollo. Para pasear. Sí, para pasear. Digo, es que para pasear, pues, como disfrutas, o sea, yo lo dejé y con el golf, yo tengo ya digo un juego de bastones, de todo, y empecé a ir al Raso de Portillo a jugar y luego digo, pero si lo que se disfruta del campo es pasear, oír a los pájaros, ver el valle y decir, qué bonito, cómo huele a tomillo, entonces no hace falta ir dando, pero bueno, es una forma, ¿no? Entonces paseo mucho. Yo todos los días me ando 4 o 5 kilómetros mínimo, me refiero todos los días. Si hace tener bajo cero, como si hace, ya sé que me queda poco tiempo, empiezo a ser mayor y tengo que tener cuidado. Pero quiere decir que yo llega mi hora de pasear, por la mañana o por la tarde, y yo me voy y me doy mi paseo de hora y pico todos los días, ¿no? Y luego pues me gusta, he hecho algún pinito escribiendo artículos para una revista que tenemos de los mandos, de artículos de humor relacionados con la técnica y tal. Y luego pues me encanta lo que he comentado ya creo antes, que es el tema de patentes y marcas. Como conozco la técnica, se me ocurre una idea
y la escribo. Otra cosa es que lo haga el prototipo, pero quiero decir, la escribo porque me agiliza la mente, me refiero en analizar una cosa para luego criticarla y mejorarla, todo eso me gusta mucho. Como me pasa con... Lo que pasa es que esto ya es muy complicado. Aparecieron los circuitos integrados y ya es muy complejo meterse en... O sea, puedes meterte a repararlo a duras penas, porque luego no encuentras el repuesto, esa es la segunda parte, tal. Pero sin embargo en la mecánica, en la informática, digo, en la hidráulica, en todo eso, pues es muy comprensible y muy fácil de analizar los pasos y hacer una propuesta de mejora o de patente si llegas a esa conclusión, ¿no? Entonces es un conglomerado, digamos, todo esto de lo que estamos comentando, que no tiene nada que ver, por supuesto, esto último con la radioafición. Y haciendo un resumen para ti, ¿qué es la radio? ¿Cómo definirías la radio? La radio es una afición fantástica. Me refiero que hay que reconocer que te crea muchos amigos, te da muchas satisfacciones, te relaciona mucho, que es importante. Bueno, en mi caso no tengo problemas porque por mi ocupación laboral pues he estado obligado a relacionarme con miles de personas. Pero quiero decir que con las personas que tienen un trabajo, digamos, estable en un sitio, sin salirse de ese contexto, pues es una puerta de... Sin embargo, yo, ahora cuando me he jubilado, pues he hecho un poco lo contrario. Digo, qué bien, no tengo compromisos de ir a comer paso mañana con no sé quién, y dices, qué maravilla. ¿Sabes? Me refiero que tiempo para mí. Sí, tiempo para mí, porque llegaba un momento en que dice, oye, que a las 4 venía yo a casa, a las 4 tengo que irme, voy a comer, me tengo aquí. Entonces terminas un poco harto de todas esas cosas. Y llega un momento que dices, pues qué relajación, qué bien. Es peligroso, el sillón es peligroso. Hay que tener cuidado, ¿sabes? Porque, claro, llega un momento en que te puedes pasar en sentido contrario, ¿no? Entonces ahora yo disfruto de mi estado, entre comillas, dentro de las limitaciones que tengo, y como tengo tantas cosas donde distraerme, pues me lo paso estupendamente. O sea, me refiero, digamos que estoy contento y tengo que agradecer mucho a la radioafición el estado que tengo de conocimiento, de actividad, que es el peligro que se corre cuando a uno le jubila. Y con toda esta experiencia de tantos años en radio, viendo ahora la juventud, comentas tus nietos y demás, ¿cómo podemos vender la radio a esa juventud, a esas nuevas generaciones, para que les atraiga? ¿Qué les puede atraer de la radio? A mí me gustaría, porque yo lo he intentado y lo intento, ¿sabes? Pero me refiero, lo tenemos muy complicado. Yo hace unos años hubo una época que iba por los colegios, no teníamos ni nada, y como nos conocíamos, oye, siempre había algún familiar que, oye, que dice mi cuñado o dice mi hijo que si podías ir mañana al colegio a explicarles eso de los radioaficionados. Y yo fui no en muchas ocasiones, en 3 o 4 ocasiones, no más. Y cuando te contaban, ¿y qué es la radioafición? ¿Qué es un radioaficionado? Y les explicaba, a mi modo de ver, lo que era un radioaficionado. Porque algunos decían, no, el que sale por radio con una emisora, ¿no? Y les ponía un ejemplo, me acuerdo, que ahora les ponía, pues mirad, vamos a ver qué es un cazador. Y dice, pues uno que caza. Dice, claro. Y dice, pero mirad, ahora vamos a matizar. Un cazador es un señor que conoce las aves, que conoce toda la especie que existe, que se puede cazar, que tiene un arma, que tiene permiso de armas, que tiene una licencia de caza, que respeta una norma de lo que está abierto, de lo que está cerrado. Sale de caza y sabe diferenciar, antes de disparar, una codorniz de
Pues la radioafición es lo mismo. Hay unas reglas de juego, tú puedes transmitir en una frecuencia que tienes autorizadas, dentro de una normativa, y ese es un radioaficionado. No el señor que coge un micrófono porque se ha encontrado o se ha comprado una emisora y se pone a transmitir, no. Un radioaficionado es el que cumple, sabe la norma, sabe de electrónica para mantener el funcionamiento de la emisora que tiene, y eso es el radioaficionado. Entonces, concretamente, ya a la pregunta que hacías, tú esto se lo quieres transmitir a unos jóvenes que están aquí en casa o están en la calle y llegan a un sitio donde estás, no dicen buenos días y entran allí, se sientan, no saben, no miran si hay personas mayores que llegan, que están de pie y ellos están sentados, ellos siguen allí, pum, 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 y no dicen buenos días, no dicen hasta luego, no se enteran de la vida. Entonces tú les vas a explicar que por qué no hacen radioafición, y entonces es muy complicado. Yo lo he pensado unas veces, mis nietos lo ven y me han oído hablar y vienen aquí y les dejo, estando yo, digo, vosotros no toquéis nada aquí sin estar yo, digo, estando yo, oye, ¿queréis escuchar? ¿Queréis hablar un momento? Digo, pues yo llamo a uno que conozca y hablamos un momento para que veáis cómo tal. Pero ellos están más por las nuevas tecnologías. Sí, o sea, me refiero, lo tenemos complicado. Y luego tenemos otro inconveniente, y es que las nuevas tecnologías, ya estoy hablando de los mayores, pues de alguna forma nos están robando gente que se pasa y dice, ¿por qué voy a ponerme yo una emisora, una antena, que los vecinos, que no sé qué, si me apunto a internet y ahora fíjate estos teléfonos, estos nuevos que tienes el correo aquí, o sea, tienes todo. Es que me refiero, yo me paso una semana sin encender a veces el ordenador, ¿no? Entonces, sí me gustaría de alguna forma buscar una fórmula para que esto no se perdiera. Una cosa buena es lo que habíamos comentado antes de alguien que tenga tiempo y pueda dedicar tampoco mucho, ir a los colegios una vez, preguntar y decir, oye, pues nosotros somos radioaficionados y nos gustaría, si ustedes lo consideran oportuno, decir a los profesores. No es tan fácil. Yo me ofrecí en el colegio de mis hijos y no, bueno. De todas formas, yo sí he ido, ya digo, yo sí fui. Sí, me parece fabuloso, me parece el camino, además. Exactamente. Entonces, enseñarles, incluso un día, no sé si en esta carpeta o otra tengo arriba, me encontré las notas que yo preparaba, por las preguntas y tal, no sé qué, ¿no? El código del radioaficionado, en fin, un poco todo eso. Y yo creo que ese es, yo no digo que el único, pero casi el único camino que podríamos poner en marcha para intentar darnos a conocer lo primero, que es la primera base para que pueda ver a alguien interesado. Porque tenemos un mundo en contra extraordinario para ellos, y es las tablets, los teléfonos y las tablets. Pero ese yo veo que es quizá, no digo que el único camino, pero casi el único camino. Por desgracia estoy bastante de acuerdo. Bueno, ya es momento de la despedida. No sé si quieres decir algo en general a todos los que puedan estar viendo o haber visto esta entrevista. Bueno, pues quiero agradecer muchísimo la atención y el detalle que han tenido a la hora de entregarme el botón de oro, que fue un momento muy, muy bonito. Y dentro de mis posibilidades, ya pocas, por mi edad, pues... Muchas más de las que piensas. Bueno, no, yo siempre, como he manejado la estadística, sé que me queda poco tiempo, ¿no? Pero no soy pesimista ni estoy preocupado, o sea, no. Y aparte de eso, de agradecer esta atención que han tenido todos conmigo, pues si en un momento determinado, dentro de mis posibilidades, pues puedo ayudar en alguna cosa, pues a vuestra disposición estoy. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por tus ofrecimientos, y aprender de alguien con tanta experiencia siempre es un placer para todos. Los que nos sigue gustando todavía este hobby,
que ya veremos las generaciones siguientes cómo les engañamos, que a lo mejor cuando vuelva la moda retro, pues ya estamos ya casi dentro de la moda retro. Pero hay que hacerles ver que es un sistema muy bonito, es un tema muy bonito, una afición muy bonita, y que despierta la imaginación y sobre todo si... Claro, el problema que tiene esto es que tienes que dominar un poco la técnica. Sí, no, hay que hacerles ver que hay infinitas posibilidades, porque hoy en día la radio ya... Exactamente, porque claro, ahí yo, esto ya fuera de eso, hay que tener en cuenta que hay gente que tiene una habitación enorme llena de aparatos de último modelo, que es como el que se compra televisores de... tal, pero luego seguramente que desde el punto de vista de técnica, pues no les falta... No, sí. Exactamente, le falta ese detalle de que conoces lo que tienes entre manos, ¿no? Pero bueno, es un tema, una opinión mía personal, ¿no? Sí, no, solamente. Así que eso es todo. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Antonio, por recibirnos y encantados de haber podido realizar esta entrevista. Muy bien, muchas gracias a vosotros.